La naturaleza de los depredadores. Parte 64. Memoria de transcripción. Sujeto: Capitán Calcim, comando de la Alianza Carcotol. Fecha: hora humana estandarizada. 22 de octubre de 2136. La línea entre el sueño y la conciencia se volvió borrosa. Me deslizaba entre momentos de vigilia en el delirio. Cualesquiera que fueran las drogas que me dieron, parecían diseñadas para mantenerme fuera de combate, pero había destellos breves de humanos colocando mi ala en su lugar. Voces retumbantes cascaban a mi alrededor y me llenaban con la urgencia de abrirme camino hacia la superficie. Los sueños vívidos dejaron mi cerebro en agonía. Mi experiencia cercana a la muerte había convertido décadas de recuerdos podridos en una cazuela revuelta. Hubo un caso de pesadilla en el que encontramos a una anciana Kragotol destrozada en su jardín trasero. Con un cruel sentido del humor, mi estado del sueño decidió recrear la escena. De pie, sobre el cadáver en descomposición y viendo las entrañas arrancadas de su estómago, estaba la imagen abisal del mal. Los oficiales de exterminio se suponía que debían actuar a tiempo para prevenir estas ocurrencias. Pude sentir un sabor amargo aumentar en mi pico. Fue seguido por una sensación abrasadora mientras regurgitaba mi escaso almuerzo. Mis compañeros insistieron en incendiar inmediatamente el área. Este cuerpo estaba profanado más allá de la posibilidad de un entierro. La familia de la víctima lo entendería. Algún tenue recuerdo me dijo que este fue el caso que me hizo transferirme al ejército. Nunca encontramos al depredador. Yo buscaba obsesionado. Seguía todas las pistas. Una voz sisió en el viento. Mis alas batieron con urgencia y me lancé en la dirección de la llamada. Todo lo que quería era freír al animal que cometería esta atroz acción. Este había sido el único depredador que alguna vez odié. Mi práctica estándar era abstenerme de juicios emocionales. No era culpa de un cazador haber nacido, pero la existencia de lo que hizo esto era ofensiva para mí como los Arksur. El paisaje se fusionó con ese paisaje onírico del tiempo. El cambio abrupto no fue impactante en el momento. Sin previo aviso, fui derribado por una ráfaga de viento brutal. El claro del bosque a mi alrededor parecía bastante familiar, y mis instintos gritaban que algo no estaba bien. Había una cúpula de tela neón, una estructura construida por una especie sapiente que cosquillaba algo en mi mente. Fuerzas invisibles tiraron de la solapa de la entrada, como si me invitaran a entrar. Me acerqué, a pesar de querer retroceder, con piernas que se sentían como pilones de concreto. La sangre violeta de Kragotol formaba un rastro delgado a través del pasto, lo que devolvió una pizca de mi determinación. Un depredador como este no podía reproducirse bajo ninguna circunstancia. La bravata que tenía al pasearse por nuestros asentamientos significaba que era una verdadera abominación. Mis ojos no estaban preparados para la vista que me esperaba. Adentro, agachado, había una criatura delgada y de piel marrón, que reconocí como un humano adulto. El depredador estaba devorando la garganta de un Kragotol y tenía sangre manchada en el mentón. ¿Cómo había llegado aquí un sapiente alienígena? Levantó la vista cuando entré, con plumas atascadas entre sus caninos ensangrentados. Esos ojos marrones, con esa horrible cualidad suplicante aún presente, pertenecían a Arjun. Este debía ser ese niño, ya crecido y ahora tan feo como el resto de su raza monstruosa. Los humanos no son crueles. Gimoteó Arjun en el tono infantil que no coincidía con su desarrollo. Te he lavado el cerebro, Calcim. Intenté levantar mi lanzallamas, pero mis alas no se movían. El depredador mostró sus dientes, acercándose cada vez más. Debería haber matado a ese demonio astuto cuando tuve la oportunidad. No importa que los humanos fueran capaces de empatía, cuando era un concepto selectivo que podía apagarse como un interruptor. ¡Qué maldición! Tener el don de la sapiencia, pero tener una forma tan atroz. El monstruo horrible saltó hacia adelante. Su resistencia sin igual significaba que su sed de sangre nunca se saciaría. Cualquier compasión se veía superada por un instinto mucho más fuerte. Eso era lo que su historia nos decía que sucedería todo el tiempo. La Federación necesitaba matar a tantos humanos como fuera posible, pero lo había olvidado. Sus dedos sin garras presionaron en mi garganta, y todo lo que podía oír era el latido de mi corazón. ¡Voy a matarte! Grité, poniéndome derecho de un salto. ¡Salvajes! Me dio vueltas la cabeza y me di cuenta de que estaba en un edificio ventilado. El metal frío debajo de mi espalda
Sugería que estaba en algún tipo de mesa de operaciones. Al menos esperaba que para eso fueran los cuchillos diminutos. Mi ala estaba envuelta en algún tipo de yeso y tenía gasas alrededor de mi cuello dolorido. Esto debía de estar en algún lugar en medio de las tierras infestadas de depredadores de la tierra. La realización de que era un sueño me proporcionó un alivio inconmensurable. Pensando en los detalles, fue una pesadilla sin sentido. Los cazadores sociales no vagarían y nos atacarían solos. Aún así, no pude evitar sentirme incómodo con ese vistazo del futuro. Era difícil imaginar al niño humano involucionando y adentrándose en los mundos de la Federación con sus congéneres. Deslicé mis garras fuera de la mesa, haciendo clic al caminar con pies temblorosos. ¿Por qué había escuchado el padre de Arjun la súplica de su hijo para perdonarme? ¿No estaban furiosos los primates por las ciudades que destruimos? Arjun no merecía sufrir, pero tal vez debería haberlo matado. Si hubiera sabido que los humanos eran cazadores tan brutales, su compasión no me habría convencido. Estos métodos prolongados son mucho peores que los de los Arksur. Con un poco de vacilación, probé el picaporte de la puerta. Estaba desbloqueado. Los humanos mantenían sus estructuras más higiénicas de lo que esperaba de criaturas acostumbradas a la sangre y la muerte constantes. No había ningún hedor de depredación, ni marcadores biológicos dejados para intimidarme. Quizás los terranos se dieron cuenta de que les mostré misericordia a los de su especie y se contuvieron. Eran una especie coherente, no el terror no sapiente que vi en mi pesadilla. Aún así, sentí que debería estar atado o enjaulado. Quizás los primates estaban probando si podía ser esclavizado. Esa era la única razón que podía imaginar por la cual me habrían remendado. Pensamientos sobre Zion, el único miembro sobreviviente de mi grupo, pasaron por mi mente. Me preguntaba cuánto tiempo había estado inconsciente y si esa facción, Marcos, lo había eliminado. Cuando giré hacia un área más amplia, un arma se clavó a centímetros de mi cara. Un humano adulto observaba con expresión neutral, pero podía ver el hambre que acechaba en sus pupilas. El depredador alienígena parecía el resultado de un experimento de laboratorio desastroso, con su cara expuesta y piel reluciente. Sentí lástima por las razas de presas como la serpiente que tenían que lidiar con estas cosas deambulando. ¿Qué fue ese ruido? ¿Vas a matarme? Sus ojos brillaban en la luz tenue y sus labios secos se tensaron. Eso debía ser una señal de que quería sangre para mojarlos. Te animo a intentarlo, pájaro. Yo cerré los ojos con fuerza. Fue una pesadilla. No tiene sentido matarte ahora. Fracasamos. Khaljim cree que vamos a conquistarlos, papá. Dijo Arjun desde lo alto de un taburete. Bueno, no creo que tengamos la oportunidad, pequeño. Los grises se nos adelantaron. O eso he oído. La solemnidad apretó mi corazón al pensar en Nishtal indefensa. Los Arksur no dejarían pasar una oportunidad de oro si se les informara. No había habido tiempo para pensar en la llegada de los reptiles a la Tierra, pero eso nos decía mucho sobre los humanos. El hecho de que los terranos fueran un pueblo sensible que se preocupaba por los demás no les había impedido acostarse con su antítesis. Eres peligroso y aún así te he mostrado misericordia. Una y otra vez. Mi hogar ha desaparecido. Haz lo que tengas que hacer, humano. El padre despegó su grueso labio. Mi nombre es Manoj. Tienes una idea enfermiza de la misericordia, pero mi hijo está vivo gracias a ti. Esa es la única razón por la que no te mato yo mismo. ¿Entendido? Entiendo. Es difícil mirar a un ser sapiente a los ojos y matarlo, Manoj. Incluso para una de tus crías. Lo que me pase no importa. No resistiré al pelotón de ejecución. Vamos, resiste un poco. Conseguí que los doctores de vida silvestre te trataran a ti y a tu compañero, con cierta reticencia. Finalmente cedieron, con la condición de que te entregara a las fuerzas de la ONU una vez que estuvieras estable. Espera, ¿mi compañero? Arjun me dijo dónde encontrarlo. Un lugar de escondite verdaderamente ingenioso. Mira bajo la sábana, detrás de mí. El humano adulto estaba posicionado de manera que obstruía mi visión. Al inspeccionar más de cerca, los tubos y cables detrás del depredador estaban conectados al oficial Farzul.
El horror recorrió mis venas. A Thayon le faltaba un brazo. Los bordes irregulares alrededor de su muñón sugerían que había sido arrancado con dientes. Manoch debió haberse puesto demasiado hambriento cerca del oficial herido y experimentó una pérdida de control. Sé que debe de ser difícil para un depredador coser a un animal herido que estaba en coma, pero, Dios mío, ¿te comiste a Thayon? Revisé ambas alas en un pánico chillón. Los bisturís humanos podrían haber rasurado pequeños pedazos de carne en fracciones que no había notado. Eres igual que los Arxur. Manoch se rió. Maldita sea, eres un maldito idiota. Los dientes humanos no son lo suficientemente grandes. Ciertamente, no para hacer eso de manera tan limpia. Eso... sí. Tienes razón, depredador. Entonces, lo alimentaste a los tigres, supongo. En realidad, fueron los leopardos los que lo atraparon. La misma familia que los tigres, pero con manchas en lugar de rayas. No habría quedado nada más que migajas, excepto que llegué cuando estaban comiéndoselo. Arjun estaba molesto por eso. De lo contrario, habría dejado que la naturaleza siguiera su curso. Estás mintiendo. Lo colocamos en un árbol. No hay manera de que los depredadores terrestres pudieran haber llegado a él. Manoch sacó un video en su holopad con una sonrisa de diversión cruel. El humano dejó el dispositivo en una mesa y me incliné sobre él con vacilación. Una bestia enorme con un pelaje moteado caminaba por un tronco vertical, desafiando la gravedad con facilidad. Las siniestras patas delanteras abrazaban la circunferencia de la corteza, mientras que sus patas traseras se movían como si estuviera subiendo peldaños de una escalera. La velocidad del depredador aumentó sin previo aviso y sus patas traseras se impulsaron. Saltó a una rama en un árbol adyacente, más rápido de lo que cualquier caminante terrestre debería ser capaz de hacer. Supongo que estos leopardos eran más que capaces de escalar la vegetación en un abrir y cerrar de ojos. La única razón que podía imaginar para que los terranos mantuvieran viva a una bestia así era por sus raíces arbóreas. Esa aterrorización aérea podría ser relatable para ellos. Manoch me había mostrado que estaban bastante dispuestos a escalar troncos de árboles ellos mismos. Ahora tiene sentido la reserva de tigres. Los humanos respetan a esta familia de animales porque reconocen el terreno como un bestial. El depredador adulto se recostó. Así que reducimos los medicamentos que mantenían a Thayon en un coma inducido médicamente. Ya está empezando a moverse. Esto debería ser interesante. Asumí que querías venganza, Manoch. Y sé que así son los humanos. Pero, por favor, desquítate conmigo. Yo di las órdenes. Merezco tu ira. Todo lo que Thayon quería era detener a los depredadores de atacar más mundos. No podía dormir por la noche, sabiendo que había otro Arxur por ahí. No somos los Arxur. Nadie entiende eso más que yo. Siempre vi sus cualidades redentoras y lo únicos que eran los humanos. Ojalá eso fuera suficiente. Ambos sabemos que la coexistencia no era una opción. Lamento que tuviera que ser así. De verdad. No tenía que ser así en absoluto. Queríamos paz, luchar a tu lado, y cometiste genocidio contra nosotros por eso. Me pregunto si podría haber habido otra manera. La conquista humana es tan inevitable como su crecimiento. No hay futuras generaciones para ninguna otra raza con ustedes vivos. El ceño fruncido del humano se volvía más visceral con cada segundo. Me preguntaba si estaba reconsiderando su promesa a Arjun de perdonarme. Mi entrenamiento de exterminador flaqueó, mientras sus ojos entrecerrados se clavaban en mi cráneo. Un graznido temeroso burbujeó en mi garganta, pero luché por mantenerme firme. Debajo de su ira, el dolor se manifestaba en una postura cada vez más hostil. La piel de sus manos estaba tensa alrededor de los nudillos, lo que sugería su control menguante. Mis pensamientos vagaron hacia cómo Arjun había apelado a mi moralidad y afirmaba que las religiones terranas llamaban a la compasión natural. Me recordé a mí mismo que esas emociones eran genuinas, no desaparecían al llegar a la adultez. Este padre, por monstruoso que fuera, resistía los impulsos asesinos en favor de su vínculo con su hijo. Tal vez, si apelaba a ese lado y continuaba tratando a esa espantosa bestia con dignidad, podría salvar a Thayon. Ser oficial de exterminio es un trabajo peligroso.
donde siempre estás de guardia. No es bueno para establecerse, así que nunca tuve hijos. Balbuceé. He matado más seres vivos de lo que me gusta recordar, pero tengo que creer que en algún lugar, por cómo ralentizamos la expansión de la Tierra, hay un polluelo que vivirá hasta la adultez. Un bajo retumbar emanó de Manoh. Hay millones de niños en ambos mundos que están muertos ahora mismo porque intentaste matarnos. ¿Todo por la ubicación de nuestros ojos? Humano, la ubicación de tus ojos es un síntoma de un problema mayor. Los depredadores tienen ojos orientados hacia adelante, pero es mucho más profundo que eso. Es como decir que un virus debe ser erradicado por sus proteínas de espiga. Sus acciones, la infección y la propagación son el problema. El humano adulto ajustó un objeto rectangular que parecía ser una cámara de video. Una luz roja parpadeaba junto a la lente y supuse que me estaban grabando. Eso era una acción sensata para propósitos de inteligencia. Manoh mostró sus dientes amarillentos, acercándose a mí con pasos arrastrados. Trazó un dedo aceitoso a través de mi pico con una risita antes de apuntar mi nariz hacia la cámara. Di hola a la gente del planeta Tierra. Se burló el depredador. Está siendo transmitido en las redes sociales ahora mismo, donde sea que el Internet todavía funcione. Mira a los eventuales millones que verán esto a los ojos y repite tu pequeña línea del virus. Yo apreté los ojos. Estás enojado. No odio a los humanos por lo que son. No fue personal. Es solo la realidad de la situación. Seguro que se sintió personal, patitas de pollo. Resulta que encontré imágenes de las incursiones de la ONU, una transmisión de Krakotol enviada a una nave derribada. Esas marcas rosadas en el pico de este tipo se parecen mucho a las tuyas, ¿no? El terrano mostró otro video en su holopad y reconocí mi propio rostro en la transmisión. Una nave aliada debe haber interceptado la señal que enviamos al humano derribado, quien nos había mostrado una foto de su familia. La lástima se acumuló en mi garganta al pensar en las crías de esa imagen. Esos 3 primates parecían más jóvenes que Arjun y ahora quedaron sin un padre. Por lo que sabía, murieron en los bombardeos y ese piloto de la ONU se había sacrificado en vano. Quiero rescatarte de esa nevera. Entrégate a nuestra custodia pacíficamente y me encargaré de que sobrevivas. Puedes asegurarte de que tu cultura sea recordada. Manoh ofreció una sonrisa escalofriante. Sus características alienígenas emitían señales contradictorias. ¿Esa es tu misericordia, Kalsim? Una vista perfecta de la destrucción de tu planeta, tu cultura y todos los que te importaban. Mientras tanto, eres un prisionero entre personas que quieren que tu especie sea exterminada para siempre. Una exhibición en un museo retorcido. Quería que alguien estudiara tu cultura. Quería que fueran recordados. Pódrete, podríamos ejecutarte y esa decisión no dependería de mí. Pero mi sugerencia, gente de la Tierra, dejémosle la misma misericordia que él ofreció a uno de los nuestros. Dejémosle presenciar la destrucción de Nishtal en alta definición, mientras lo mantenemos encerrado para documentar la cultura Krakotol. Mis ojos se movieron hacia el suelo. Nunca hubo una corriente subyacente de crueldad en mis ofertas. Había estado tratando de minimizar su sufrimiento mientras Manoh apuntaba a retorcer el cuchillo. La cultura Krakotol estaba bien documentada por todas las razas de la Federación, por lo que no estaba en peligro de desaparecer de los registros. No había sentido en esa existencia. Los humanos que vean este video exigirán un final más violento para mí, ¿verdad? Un motor rugió fuera del complejo y gritos depredadores resonaron en el aire. Esos deben ser los soldados de la ONU que vienen a recogerme. Eché una última mirada a Arjun, quien me observaba con interés. El niño humano levantó una mano sin garras cuando nuestras miradas se cruzaron. Tal vez esto era un gesto de despedida, como las señales de cola de muchas especies. La previsión de Arjun como un adulto humano flotó en mi mente nuevamente. Dudaba que lo volviera a ver, pero si lo hiciera, sería algo irreconocible. Estas criaturas salían de la fase tolerable demasiado rápido. Luchando contra las lágrimas, levanté mi ala no herida hacia él.
El ruido explosivo de una puerta volando de sus bisagras perforó el aire. Los terranos no podían hacer nada en silencio. Adiós, pequeño depredador. Susurré. No asustes más serpientes. Una tela oscura envolvió mi cabeza antes de que supiera lo que estaba pasando. Un terror puro recorrió mis venas por la gran cantidad de humanos que sentía a mi alrededor. Esta era la mayor concentración de depredadores con la que había tratado en mi vida. Parte de mí esperaba que me tomaran como comida, en lugar de distorsionar mi misericordia en una fantasía de venganza.